Ay, Todos, que la gente pueda entender un poco. ¿Está bien o no está bien soltar este tipo de lenguas así, la baba, barra, barra? hay Así, personas que hay pueden que, creer hay en que, lenguas, me dejo O entender cuando eso. lo hacen como que imitando, ¿no? Imitan a la Exacto. persona porque dice, ay, ¿qué dice? Tratan de oír y es como que imitan, ¿no? Yo hablo en lenguas, pero no, Entonces, es, en Realmente primer tenemos lugar, que ver. en primer lugar, porque yo soy No, continuista, no, ¿ya? perdón un ratito, no tiene que ver nada no, con no el tiene tema que ver aquí. nada algo Espera, contigo. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, excelente amigos. extracto de video, la verdad. ¿Qué tal? Buenas noches, Bien amigos editado. de Proyecto Coalición. Buenas noches, espero que estén bien, espero que hayan pasado una semana bonita. Ya mañana, bueno, literalmente hoy día empieza la semana, ¿no? La semana empieza el domingo, pero espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy día el tema es muy interesante, el tema nace a partir de un intermedio ahí entre el tema que tuvimos la vez pasada sobre cuándo es que yo debo dejar mi iglesia y fuimos a este tema que se llama ¿está vigente aún o el don de lenguas está vigente aún? Entonces, este es un tema muy interesante. Espero que este tema sea de bendición para ustedes. Y sin antes de saludar a mis hermanos, hay que también decirnos, chicos, que no es una doctrina que afecte nuestra fe, no es una doctrina que te lleve a la herejía. Si yo creo o no creo, no es una doctrina que te lleve a la herejía, ¿no? Aparentemente. No, ok. Ok, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿cómo están, chicos? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sí, es muy interesante el tema que vamos a tocar porque creo que es una controversia que ha surgido recién desde el siglo XX, a inicios del siglo XX, ¿no? Es una controversia que antes no existía. Entonces, creo que ahora vamos a tocar ese tema y vamos a tocarlo con amor sobre todo, ¿no? Porque justamente justamente donde se habla del don de lenguas, se habla justamente del amor. Entonces, vamos a tratar este tema con amor, con sinceridad y con mucho respeto Ok. a nuestros hermanos. La idea es salir edificados, ¿sí? Porque hay que entender de que de alguna u otra manera nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y necesitamos ser alimentados constantemente para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces, saludos a cada uno de ustedes y veamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión, también pueden escribirnos. Ok. Washington. Buenas noches a todos, como dijiste, Dani, y hay que ponerlo desde este punto, esto no afecta lo que es tu salvación. Son temas más que todo, y Natalia lo dijo bien, una controversia que se ha creado a partir del siglo XX, y lo que vamos a hablar aquí son los puntos de vista sin tratar de herir y sin tratar de criticar a otras personas, más bien verlos desde cómo nosotros los vemos. Siempre me recuerdo la música de Rubén Blades, Según el color. Todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Decía Agustín de Hipona, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad o amor. Hay que ser amoroso en este sentido al hablar en este tema más que todo controversial, que muchas iglesias aún creen en esto, ¿no? Han venido suavecitos los dos, ¿ah? Buenas noches, Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos los hermanos que se están conectando. Bueno, primeramente pedirles que si van a hacer algún comentario, que sea respetuoso, ¿no? Porque no estamos aquí en un canal de YouTube haciendo presentaciones tipo las personas en general, ¿no? No estamos haciendo una publicidad barata. Estamos haciendo algo para Cristo y para edificación de nosotros mismos también. Así que les pido eso simplemente y bueno, espero que podamos, no sé, dialogar y tener esta conversación que no la he tenido antes y pues es súper interesante. Creo que hay varios Ok. hermanos, no sé si habrán hermanos pentecostales aquí, no lo sé, la verdad,
pero todo centrado en Cristo, ¿no? Y la sana doctrina. Amén. Ok. Bien, bien, amén. Bueno, el tema del programa es literal si está vigente el don de lenguas, ¿no? Entonces, hacemos énfasis no en los dones, sino en el don de lengua. Entonces, me parece que esto no es un tema de cesacionistas o de continuistas, me parece que este no es el tema literal. Me parece que el problema radica, a ver, Washington, quiero empezar contigo, me parece que el problema radica un tanto, o la confusión de repente del discernimiento, en Hechos 2, ¿no? Que empieza este bautismo del Espíritu Santo a los apóstoles porque había una necesidad, ¿no? De poder llevar el evangelio a otros lugares, y me parece que Dios usa de esa manera, ¿no? Y hablan en lenguas diferentes, y luego ya Pablo la complica, sabemos el carácter de Pablo y cómo era Pablo, y que complicaba casi todo, y la complica en 1 Corintios 13 y 14, y ahí nos vuela el cerebro. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre eso, Washington? Bueno, primeramente tenemos que ver, para comprender lo de lenguas, tenemos que saber que ya había hecho la profecía en Isaías 28:11, dice, en lengua extraña le hablaré a mi pueblo. ¿Por qué le iba a hablar? Porque el pueblo de Dios no la había querido escuchar. Recordemos lo que yo siempre digo, el pueblo de Dios, los israelitas eran orgullosos, ellos creían que todo lo que ellos tenían era lo máximo, y el castigo de Dios, el juicio de Dios iba a venir sobre ellos de una forma que les iba a avergonzar, que la palabra de Dios sea proclamada en otro idioma. Viene el Señor Jesús, resucita, y cuando se va le dice, toda potestad nació ya en el cielo como en la tierra, por tanto, y hacéis discípulos a todas las naciones. Pero recordemos que los que le dice son a los discípulos, y ellos no sabían idiomas, ellos no sabían la pronunciación o la lengua, por llamarlo así, de otros pueblos. Cuando se acerca el día de Pentecostés, vienen, y lo dicen Hechos, vienen de distintas partes. Y lo que hace el Espíritu Santo, cae sobre ellos, el Espíritu Santo, y hace que ellos hablen en su idioma. La palabra que está de Hechos 1 a Hechos 9, si que no me equivoco, 8 veces se repite la palabra glosa y una vez dialecto, que es en el versículo 8. Glosa lo entendemos como lengua, el órgano, lengua, pero implica lo que es idioma, ¿no? Entonces lo que hace en ese momento el Espíritu Santo, ver que cada uno hablaba en el idioma de los que estaban ahí, y ellos decían que están borrachos, y después yo me imagino que se pusieron a decir, ¿cómo si estos son unos simples vagabundos, unos simples pescadores? No sabían, y comenzaron a hablar en lengua, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos luego a Hechos 10, a Hechos 19, vamos viendo que nuevamente se manifiesta el Espíritu Santo en idiomas, porque estaba con gentiles. O sea, las lenguas, desde mi punto de vista, ¿no? Aquí siempre vale decir esto, hay mucha división entre pastores, y no solamente pentecostales. He visto pastores bautistas que hablan de lenguas celestiales, idiomas celestiales, pero sinceramente cuando yo he revisado la Biblia yo no veo idiomas celestiales. Lo que yo veo son idiomas, y ya mismo, para no hacer muy larga la introducción, cuando ya ingresemos a Primera de Corintios, como tú dijiste, esa es la controversia ahí vamos a tratar de analizar poco a poco para ver desde mi punto de vista. O sea, tú no crees, ¿no? Tú no crees en la glosolalia, ¿no? Como tal, sino no, pero no es idioma. La glosolalia no es idioma. No es idioma. No, eso no es idioma. Es más, eso es por eso que no crees en eso. Galimatías, nada más decir palabras. Y nosotros vemos, Natalio dijo algo, en el siglo XX comenzó esto, pero cuando nosotros vamos a ver la historia de la fundación de la Iglesia de los Mormones, ellos hablaron en lengua, ese tipo de lengua. Y es más, y dicen los históricos que muchos aullaban en eso, y ellos decían haber recibido el Espíritu Santo. Pero nosotros todos sabemos que el mormonismo es una secta. Claro, inclusive desde el montanismo también, ¿no? Montano también se experimentaba ciertas cosas de éxtasis frente a ciertas cosas, ¿no? Lo mismo. Mi posición, sí, básicamente lo mismo, la xenoglosia, que es distinto a la glosolalia, ¿no? Xenoglosia significa extranjero o extraño,
y glosia significa lengua. Entonces estamos hablando de xenoglosia en su raíz significa lengua extraña, ¿no? O lengua extranjera. Entonces, por lo tanto, yo también particularmente creo en lo mismo, ¿no? Entonces, desde ahí, el don de lenguas tiene que ver con un idioma que nunca aprendí, ¿no? Que nunca aprendí, pero de la nada se me viene, o sea, me viene ese idioma y de la cual yo comienzo a revelar lo que el Señor ha estipulado. Ahora, como bien dice Washington, la controversia ocurre en Primera de Corintios, en realidad, ¿no? Porque muchos de los hermanos, inclusive pentecostales, que ahora podemos conversar, distinguen, ¿no? Las lenguas humanas y las lenguas espirituales. Entonces, básicamente la controversia está a partir de 1 Corintios 13, donde inclusive específicamente en 1 Corintios 14:2, ¿no? Pero básicamente yo creo en eso, ¿no? Que el don de lenguas es el don de idiomas, ¿no? Entonces, O sea, ambos también concuerdan en que xenoglosia sí, glosolalia no. sí. Amén. Pero los Amén. cuatro, ¿no? Que conocemos a Xiomara también, sabemos que aquí no hay ningún cesacionista, ¿no? ¿Verdad? Nadie No, piensa sí, que los dones sean... Washington es... Oh, sí. Ah, mira, ve, no sabía. Washington es el único. No sabía. Xiomara, vamos, tu punto de vista sobre este tema, ¿no? De hechos y lo complicado que nos las pone Pablo en 1 Corintios 13 y 14. Claro, ¿no? Pablo escribió en realidad, él fue tan inspirado por el Espíritu Santo que llegó a escribir tantas cartas, tantas epístolas, y nosotros podemos darnos cuenta que fue realmente inspirado por el Espíritu, porque todo lo que él dijo ha quedado hasta la actualidad, ¿no? Y daba muchos consejos, hasta consejos del matrimonio, ¿no? Prácticamente él no era un hombre casado. Y bueno, a lo que vamos es en Corintios, habla de esta manifestación que se dio de manera exagerada, por así decirlo, que fue algo demasiado, fue algo muy, no sé, en toda la iglesia se comenzó a usar de una manera incorrecta, por eso él exhorta a la iglesia en Corinto, ¿no? Porque estaban haciendo un mal uso de este don que se les había dado. Y eso lo podemos ver cuando lo podemos leer en 1 Corintios y da como varios preámbulos, ¿no? Porque los toca en diferentes capítulos. En el capítulo 12, 13, 14. Y acá entre estos dos, entre el 12 y el 14, estamos en el 13, ¿no? Que dice la preeminencia del amor. Entonces, algo que, bueno, yo soy pentecostal, así que en ese sentido estamos como que, no sé si es un sentido en contra de Washington o no sé, la verdad, pero sí, ¿no? ¿O no? De lo que él piensa, ¿no? De su postura. Ah, claro, sí, o sea, en cierto sentido nomás, ¿no? Pero creo que ambos compartimos que muchas verdades de Cristo, entonces eso es algo de la verdad mínimo que no afecta mucho en nuestras relaciones. Nosotros nos llevamos súper chévere los cuatro. Okay. Entonces, porque tenemos amor. Y por eso tratamos este tema así, ¿no? No es algo para jactarnos de que, ya yo hablo en lenguas, o tú no hablas en lenguas, o tal hermano habla en lenguas en la iglesia, ¿no? Y comienza a hacer su show. Entonces, para ti, Xiomara, xenoglosia y glosolalia, ¿no? Ambos. ¿Cómo? O sea, para ti sí está vigente, o sea... Lenguas humanas y lenguas espirituales. Lenguas humanas no sé si y llamarlo lenguas espirituales, sí. pero... Sí, claro. Ruidos, xenoglosia, emitir ruidos sin sentido. Ah, ok, mira, yo qué pude interesante. hablar en lenguas glosolalias, dicen, ¿no? Ya antes de poder hablar en otro tipo de idioma. En otro idioma. Antes de hablar el inglés o el portugués. Qué interesante. Bueno, yo también pude hablar en idioma, en glosolalia, y luego me di cuenta que era mi emoción.
y que no era parte de, ¿no? Y también está comprobado, chicos, también quiero dar mi postura, que es un tanto parecida a la de Natalio y Washington, ¿no? Pero, como decía al principio, no es una doctrina de fe, o sea, no afecta a nuestra salvación y me parece que... Pero ahora, también para los espectadores, ¿no? Xiomara decía que era pentecostal, ¿no? No hay que confundir también, ¿no? Porque ahora hay esta corriente del neopentecostalismo que ha denigrado absolutamente lo que es el verdadero pentecostal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, porque a veces hay un montón de iglesias neopentecostales que dicen, no, yo soy pentecostal. Hay tantas denominaciones que ya que nos perdemos entre todas. Y es algo que, bueno, deben saber, y Natalio lo sabe un poco más, y ahora se los comento a ustedes, hermanos del Proyecto Coalición, es algo con lo que yo lucho constantemente. A mí no me gusta que me digan qué denominación eres continuista, sesionista. Entiendo que se debe porque tú te inclinas hacia una realidad, te inclinas hacia un estudio, y yo lo entiendo, el decir que eres calvinista, arminista, y todo eso no implica, no quiere decir que no seas cristiano. En realidad los cuatro somos cristianos, pero nos inclinamos a ciertas cosas. Yo en particular, a mí no me gusta, y lo he peleado bastante veces con los chicos, no me gusta que me digan, tú eres no, reformado, no, yo soy cristiano, ¿ok? Porque me gusta volver al diseño original, ¿no? Que luego se fue distorsionando con el tiempo por doctrinas de hombres, ¿no? Y es lo que ahora justamente estamos discutiendo o estamos hablando, ¿no? Esto del don de lengua. Yo también, glosolalia no, pero hasta el día de hoy, quiero hacer una pregunta antes de entrar a este libro de los Corintios, ¿no? Que es, me parece a mí, la única iglesia a la que Pablo hace mención del don de lenguas. Esa es la única iglesia, porque esa iglesia tiene su historia, ¿no? Una iglesia bien pesada, bien rebelde. Pero quiero hacer una pregunta, ya que los cuatro, no Washington, perdón, entonces sería la pregunta para los dos de abajo. ¿Han visto, ustedes alguna vez han visto a una persona hablando en idiomas? O sea, llenos del Espíritu Santo y hablando, xenoglosia, a eso me refiero. Porque sé que han escuchado, ¿no? Yo de la India tenía una amiga de un amigo de tal, de la amiga de tal y el primito de tal. No, ustedes, en alguna organización, iglesia, ¿han visto? ¿Han sido testigos? De ver, no. Yo no he visto. No. ¿Xenoglosia a qué te refieres? ¿Al que habla Idioma. Un idioma sin haber estudiado ese idioma. No he visto. Nunca. Yo tampoco lo he visto, la verdad. Ahora sí, vámonos al libro de Corintios, Washington. ¿Qué crees que estaba...? Antes de comenzar, hay un comentario muy interesante que, por ejemplo, nos dicen que en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no le puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bien, sí, creo que en realidad aquí lo que nos habla básicamente es del Evangelio. O sea que, no habla de la lengua. Vamos a responder las preguntas y los comentarios en un momento. Okay, vamos a entrar a Corintios y luego vamos con eso, ¿no? Porque sí, ese tipo de comentarios ya lo hemos visto mucho, ¿no? No lo entienden porque no eres espiritual, hermano. Estás jugando, ¿no? Tu señal, Dani. No entiende. Washington, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Crees tú que sí? ¿Ahora cómo voy? ¿Bien? Perdón, como que se te corta, Dani. Se te va la señal, Dani. Ya, pero ahora, ¿cómo va? Ahora igual. Ya te escucho, pero no te veo. ¿Ahora se me escucha? Sí, se te escucha bien. Sí, escucharte bien, sí. Estás con baja la señal. Ya, ok. ¿Ahora se me escucha bien o no se me escucha bien? Ahí ya. Ya, ok, perfecto. Washington, ¿qué es lo que quería decir Pablo? O sea, ¿por qué Pablo menciona el don de lenguas a esta iglesia específicamente de Corintios? Ya, primeramente tengo que decir, yo soy cesacionista, pero Dios no es cesacionista. Yo creo que si Dios se quiere manifestar de cualquier manera, Él lo puede hacer. Él dice, yo soy Jehová y hago lo que me plazca. Entonces, en ese sentido, lo que más que todo el cesacionismo habla de la vigencia de los dones. Si Dios quiere en este momento, imagínate que haya habiendo gente de África
y quiere hacernos a hablar en ese idioma, yo creo que Dios lo puede hacer. Dios no puede, o sea, nadie le puede decir a Dios no lo haga. Pero lo que Pablo está diciendo ahí, en sí, como te digo, es importante saber lo de los corintios. Eran idólatras anteriormente, personas que adoraban imágenes. Y anteriormente, cuando vemos la historia de los corintios, vemos que ellos sí hacían la glosolales y hablaban puras galimatías. Ellos tenían eso de cuando adoraban sus imágenes. Entonces, cuando viene el cristianismo, comienzan a mezclar todo eso. Y por eso, es más, por eso que Pablo comienza a hablarles a ellos y le dice, y yo creo que este es el versículo que más se tergiversa desde mi punto de vista, como digo, ¿no? Dice, si yo hablase lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena. Pero Pablo no está hablando aquí, él está hablando lenguas angelicales. Es como, yo siempre pongo el ejemplo, como que si yo diga, si yo fuera Superman y volara, le está diciendo, si yo hablase, él no hablaba lenguas angelicales. Y él está hablando de idiomas, más abajo, cuando ya vemos ya en 1 Corintios 14, él comienza a hablar ya de los idiomas, dice, tiene que haber un traductor. Entonces, imagínate si tú vas a hablar una lengua. Yo te hablo de mi experiencia, de lo que yo estaba en iglesias también, y bastantes hermanos hablan, terminan de hablar en lenguas, lo que ellos le dicen en lenguas, no, terminan de hablar en lenguas, y tú le preguntas, ¿qué dijiste? Y no lo entiendes. Y viene y yo le digo, pero no puedes parar, no es que el Espíritu Santo me domina, pero la palabra de Dios dice, calla en la iglesia si no hay traductor, entonces se supone que sí lo puedes dominar. No, o sea, desde ahí partamos. Y de ahí, siempre yo digo, cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios 13, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Muchos teólogos, y yo estoy en este punto, que creo que está hablando, cuando habla de lo perfecto, habla de la palabra de Dios, cuando ya se completó el canon, se completó lo que nosotros conocemos como la Biblia, yo creo que ya se acaba el don. Es más, si nosotros vamos a ver los dones que fueron en ese tiempo dados, fue para comenzar a formar la iglesia de Jesucristo. Okay. Y estudiando la historia de la iglesia lo podemos ver, se ha acabado todo eso. Pero a partir del siglo XX no solamente ha venido el don del lengua, sino los otros dones. Entonces, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué en 19 siglos no y ahora en este siglo sí? O sea, cabe esa pregunta, y como yo digo, mi punto de vista es que Pablo ahí, ya mismo va a hacer un estudio más profundo para que puedan hablar los compañeros, que Pablo ahí lo que está hablando es hable de idioma exactamente, no habla de lenguas. Sí. Y a lo mejor podrán decir que hay una parte que dice lengua extraña, sí, es un idioma extraño. Y yo comienzo a hablar, imagínate, qué sé yo, alemán, para mí es un idioma extraño. No está hablando la gente muchas veces, no es que idioma extraño y idioma celestial, ¿no? Claro. Ahora, no es que 19 siglos no, sino es que habían brotes, pero que no necesariamente eran el boom, ¿no? O sea, habían iglesias en que usaban la glosolalia, ¿no? Pero que no reventó, digamos así, entre comillas, no se puso de moda, entre comillas, hasta ya 1900 y algo, ¿no? 1901, 1902 creo, ¿no? 1901, pero pongamos lo que tú dices, lo que nombró Natalio, el montanismo, se lo catalogó como herejía. Sí. Por lo mismo. Exacto. Entonces, no, yo me refería a que sí había, solo que no es pero rasgos sí había, pero rasgos. Ok. Xiomara, a ver, Xiomara, ¿qué piensas al respecto sobre eso? A ver, él mencionó sobre, tú dijiste, ¿qué versículo dice? 14, perdón, ¿cuánto? No, solamente hablé ahorita del 1 Corintios 13, que sacan el primero, y ahí claro. Ya del 9 en adelante. Claro. Claro, pero es que lo que pasa es que dicen, ¿no? Cuando se acaba el canon, si no me equivoco, estabas hablando, que cuando venga lo perfecto recién cesará, ¿no? Pero, bueno, personalmente he estado investigando y he estado leyendo y lo perfecto, pues yo también la primera vez que lo leí,
era Cristo, o sea, es Cristo. Yo lo entiendo así. Entonces, y en mis oraciones personales con Dios, yo puedo decir de verdad que cuando tú estás, no digo esto ¿cómo se llama? Que es tal vez para todos, que todos pueden hablar en lenguas o que todos tienen que hablar en lenguas para ser cristianos, porque eso no es un fundamento, no es un requisito para que seas cristiano o no. Cristo es el fundamento, ¿ok? Eso es algo que todos lo tenemos muy, muy claro. Perdón por la bulla, hay muchos por acá, muchos. Pero bueno, con respecto a las lenguas, si han cesado o no, bueno, desde mi punto de vista no han cesado porque yo he tenido esa experiencia personal, entonces no podría negarlo, es algo que me ha pasado. Si a mí no me hubiera pasado, tal vez yo podría decir, no, esa es mentira, Satanás usa a esa gente para, no sé, espantar a los demás, ¿no? Porque acá también Pablo, él mismo dice en 1 Corintios 14, 39, ¿no? Al 40, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, yo no veo ahí en ningún momento, ¿no? Que se diga, ya cesó o ya terminó, ya no pueden hablar en lenguas. Uh-huh. Sí, ok, a ver, Natalio, ¿qué tanto puede influir? Estábamos escuchando un poco las opiniones de Wachi, la biblioteca de Proyecto Coalición, y de Xiomara, pero ¿qué tanto, Natalio, puede influir las emociones? No digo que Xiomara haya tenido esa experiencia con emociones, estoy hablando netamente claro. de iglesias neopentecostales, ¿no? Sí. ¿Qué tanto influye el emocionalismo en las personas para decir, mira, he hablado en creo yo, ¿no? Sensacionalismo, creo yo, ¿no? Cuando no hay un orden, cuando todo el mundo, es que hay una justificación que le he escuchado y que la verdad es que no me parece muy bíblico, no me parece bíblico en absoluto, cuando hablan de que sí podemos hablar en lenguas y lo trato como glosolalia, ¿ya? Lo voy a tratar de esa experiencia como glosolalia. O sea, todo el mundo puede hablar en lenguas, y todo el mundo puede hablarlo porque estamos en el mismo espíritu, y como estamos en el mismo espíritu podemos entenderlos todos. ¿Me dejo entender? Ese es como el pretexto para poder hablar en lenguas públicamente, ¿no? Pero en realidad termina siendo esto, ¿no? Sensacionalismo, una especie de, ¿cómo se dice la palabra? De un efecto cadena que produce muchas veces, ¿no? Y como bien decía en el programa, no sé si pasado o antepasado, con Xiomara decía, no, yo quiero repetir, imitar lo que dice la otra persona, y comienzo porque si es que no hablo en lenguas, no me siento tan espiritual. Exacto. Entonces mira, te escucho, Xiomara. Lo que pasa que, mira, cuando tú ves a personas hablar en lenguas, les cuento mi experiencia así rápido. Yo la primera vez que vi a personas en iglesia hablando en lenguas, me daba miedo, me entraba pánico. Yo, de verdad, mis vellitos se me levantaban así y era como que estos hermanos están hablando, ¿qué cosas estarán hablando? No los entendía y personalmente yo lo veía como algo, y hasta ahora yo veo que si tú vas a hablar en iglesia en lenguas, mejor cállate, ¿no? Pero en mi experiencia personal no fue dentro de la iglesia. Fue algo personal y ni siquiera podría decir, fue para, no sé, sentirme mejor que los demás. Yo tenía 14 años. Normalmente tus emociones te empiezan a jugar en la adolescencia, dicen, ¿no? Eso es algo que está comprobado. La mayoría de adolescentes están buscando su identidad y mi identidad no estaba plantada en mis emociones. Sabía muy bien porque yo había estado llevando varios cursos dentro de la iglesia, de discipulado, del bautismo, y entonces fue Cristo en realidad que a través de un llanto muy profundo en mi ser, porque jamás en mi vida había llorado de esa manera, y bueno, ¿no? O sea, Dios se manifestó conmigo porque fue algo que yo tuve en comunión con Él. No fue algo para hablarle a mi mamá o a mis hermanos o decirles a ellos, ¿no? Ellos, pues no lo sé si hablarán en lenguas, creo que no, ninguno de ellos. Y no es algo que yo, sí, me jacto de hacerlo, simplemente lo hago en mi comunión.
yo, de verdad, si ustedes no hubieran hablado eso del hablar en lenguas o hubieran dicho algo así, yo de verdad hasta ahora no hubiera dicho nada porque no lo hubieran comentado. No es algo ay, mira, me siento muy orgullosa porque hago esto. Creo que ahí también Ok. dice, ¿no? El don de profecía, el cual es uno muy bueno, y anhelen ese don de profecía. Entonces, la iglesia de Corinto se estaba quedando solamente en el hablar en lenguas, y no crecían, estaban ahí estancados, y decían, anhelen los otros dones. Y bueno, No, yo Claro, siento que, yo claro, siento, era básicamente, o sea, era la supremacía de los dones antes que la supremacía de la predicación del evangelio. claro. yo creo Y que decía, y luego o dice en el sea, 31, en 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice mejores y luego resalta más excelentes. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser eso, como eso es. metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, si yo hablo en lenguas, de nada me sirve que yo hable en lenguas si de verdad mi corazón solamente muestra odio hacia otros hermanos que lo hacen. Bueno, ¿Entiendes? me parece que esos versículos bíblicos, Pablo quería mostrar la providencia del amor, no sé si sino del Exacto. amor exactamente, del amor, o sea, yo puedo tener profecía, puedo tener esto y lo otro, pero si no tengo amor no soy. Y Ujú. en esos versículos bíblicos también me parece que Pablo estaba haciendo una hipérbole, estaba exagerando, no netamente diciendo, si hablas en lenguas como aceptándolos, sino haciendo una exageración, me parece, ¿no? Y ahí había una pregunta Ujú. de Roy que me parece que hacía mención, era la pregunta que te dice Natalio y que bueno, ya la ha respondido. Las emociones, me parece a mí respondiéndola ahora yo desde mi punto de vista, te juegan bastante, ¿no? Una mala pasada de nosotros, ni siquiera nosotros mismos podemos conocer nuestro cuerpo, cómo es, ¿no? La vez pasada hablábamos acerca del corazón, ¿no? Y dicen, ¿quién lo conocerá, no? Que era perverso, ¿no? Y a veces nuestras emociones también, desde mi experiencia propia, ¿no? Xiomara estaba contando su experiencia, ¿no? Yo rápidamente quiero contar la mía. La mía fue más traumática, ¿no? Porque yo vengo de una iglesia neopentecostal donde si bien es cierto, creen que los dones aún están vigentes, bien por ellos, lo creen de una manera desordenada, ¿no? Donde un pastor invita a la congregación a gritar como locos, ¿no? Donde él dice, suelten sus lenguas, yo le voy a enseñar, donde el discipulado ahí es decirle a los líderes que les enseñen a hablar en lenguas a los demás. Entonces es sacado de los pelos, ¿no? Es bien loco. Y la experiencia que yo tuve era que, bueno, como todos estaban haciendo ruidos extraños, gritando, bueno, yo también cerré mis ojos y comencé a emitir sonidos extraños. Y lo mío fue bien raro porque comencé a emitir sonidos, intentaba yo dentro de mí hacer sonidos totalmente diferentes a los que todos estaban haciendo. Y dije, Ujú. hoy, ¿qué hablé? ¿Qué hablé? Fui bautizado por el Espíritu Santo, me fui contento a mi casa y a la semana escucho al pastor decir casi lo mismo que yo había dicho. Entonces yo dije, esa es la confirmación del Espíritu Santo, ¿no? Es la confirmación de que acabo de glosolalia y tanta cosa, pero luego me di cuenta que no era así, ¿no? Que mis emociones me habían jugado una mala palabra porque no había una conversión verdadera de mi arrepentimiento y mi cristianismo, ¿no? Hacia Dios, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. A ver, ya acá hay variadito, ¿no? Washington cree que han cesado los dones. Natalio no cree en aglosolalia, pero sí es continuista moderado, como él dice. Él usa la palabra moderado, pero me imagino que no quiere, ¿no? Porque no has visto a alguien hablar en lengua. Y Dani, Xiomara pero, que, dime, ajá, dime, dime. sí, te quería hacer una consulta, claro, porque tú dices, ¿no? Que con respecto a tus experiencias también, y creo que hay varios hermanos que me están, no sé si atacando o diciendo, ¿De qué, de qué, de Dime, qué? dime, dime. ¿Qué pasó? Luego ponemos los comentarios, a ver si producción lo puede sacar para luego poner. o sea, es que dicen, ¿no? Con respecto a la experiencia personal como una regla. Y es lo mismo lo que pasa, o sea, hay personas, así como yo lo tomo algo personal, creo que otras personas también al vivirlo y al experimentarlo de una manera errónea y que ha sido plantada de tal manera que ha pasado una experiencia muy mala, lo va a dejar de hacer, ¿me entienden? O sea, no puede,
Lo que Generalizar. pasa es que nosotros hemos Exacto, hablado tanto. generalizan algo que de verdad no. Lo que pasa es que nosotros, Mire, me parece, hemos hablado tanto de los ujú, textos fuera de contextos y de analizar bien la historia de cómo sucedió, porque hay gente que usa, por ejemplo, el Antiguo Testamento, bueno, está bien, pero hay gente que dice, no, pero esa palabra fue para mí, no, fue para los judíos en realidad, ¿no? Porque hay una historia, ¿no? Hay una ujú, costumbre exacto. judía, hay un montón de cosas, y es lo mismo que sucedía, como hablaba Washington, en la iglesia de Corinto, ¿no? Que ellos venían de muchas iglesias paganas y se había mezclado ahí, había una mezcolanza ahí de, de, de muchas religiones paganas, ¿no? Ellos en sí adoraban hasta la diosa Afrodita y que ellos también usaban la glosolalia, ¿no? Y por eso había Claro, una mezcolanza ahí y el cristianismo había tomado eso como tal, porque sucedió también con el pueblo de Israel, con los egipcios, y donde Moisés bajó y dijo, ¿qué están haciendo? Y comenzó a prohibir ahí lo que se crea hasta el día de hoy, los ujú, tatuajes, todo ese tipo de cosas. Y lo mismo pasó con Corinto. Y Pablo, muy sabiamente, me parece a mí que Pablo es muy sabio, un hombre estudioso, ok, dice, no sale tajantemente a decir, ¿sabes qué? Se me van esos que adoran a Afrodita, que hacen glosolalia, se me largan, no los quiero acá, sino que Pablo muy sabiamente comienza a decir, bueno, hay que enseñarles de una manera adecuada y comienza a usar esa hipérbole para mostrarles que lo más importante de todos es el amor. Y su es el jugada amor. maestra me parece que es diciendo, ok, que haya orden entonces. Si alguien va a hablar en lengua, te hayan 2, 3 por turnos, siempre con un intérprete o un traductor o alguien que hable. De ahí la Biblia no Exacto. menciona más. La Biblia no Ujú. menciona más. No digo que no haya sucedido, pero la Biblia no lo menciona más. Y me parece que la jugada maestra de Pablo funcionó. Dime, Xiomara, Hay querías hablar. otros, digamos, textos en la Biblia donde también haga mucha diferencia de hipérbole. Claro que sí. De Pablo sí. Pablo era su manera de Antes, enseñar de Pablo. Claro, bastante es el hay, montón. hay, ujú, ya. Y él se enfoca mucho en temas así como que controversiales, ya que a él le pedían ayuda, ya que él paraba mucho viajando, ¿cierto? Sí, claro. Para Eh, viajando, moviéndose a muchos lados y no podía, no, bueno, no se establecía como que acá me quedo para toda mi vida y Pablo no, sino que él, establecía, no voy a decir iglesias, pero el evangelio en lugares paganos, lugares, es como que tú vayas ahorita a Argentina, donde las feministas, y vayas y le prediques el evangelio, por así decir, no sé, un ejemplo. que se O sea, exacto, Pablo, conviertan, más o menos, por ahí un pero que se ejemplo, conviertan y hay una pero influencia. tienen sus costumbres, y claro. dejaba ahí el fruto y se iba, pero estaba en constante comunicación. Y luego cuando regresaba se dio Ujú, cuenta que ahora las mujeres cristianas tenían un tanto la costumbre del feminismo porque se había una mezcolanza. Entonces Pablo es ahí donde ponía orden. ¿Me ujú, entiendes? Sí, como decía, si vamos al texto bíblico, al original, nos vamos a dar Ok. cuenta que hablan de idiomas, no hablan de ujú, lengua. Yo vengo de una iglesia neopentecostal, o sea, yo era de las personas, yo una vez conversé con Natalio, cogía y desde las 3 de la mañana oraba hasta las 6 de la mañana, frustrado porque yo decía que no me habían bautizado en el Espíritu Santo, frustrado. O sea, de las personas que cogía me ponía la Okay. mano y yo me tiraba para atrás. ¿Por qué? Porque igual que Dani, veía que todo se caía. Pero cuando vengo a conocer la palabra, o sea, ya vengo a conocerla, perdón, a profundidad y entiendo lo que dice el verdadero texto, el original griego, vamos a ver que no se ve de lo que dicen las lenguas. O sea, lo que habla la palabra son de idiomas y están sacando bastantes versículos en los comentarios, no sé si estarán leyendo, Sí, ¿no? sí, sí. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderán los que decís? Porque hablar es al aire. Tantas ujú. clases de idiomas hay en el mundo seguramente y ninguna de ellas carece de significado. Pablo aquí nuevamente hace énfasis, bueno, no Pablo, ya en la traducción, porque la palabra también es glosa, en la traducción ya le hacen énfasis con idiomas. No es lo que están en muchas iglesias. Y pongamos, el tío de mi esposa, él es pastor pentecostal. Él habla en lengua y yo lo respeto, o sea, ¿sí me explico? Él cree que está bien, o sea, En desde glosolalia. ese punto de vista, perdón, Glosolalia, o sea, Los el salarios. glosolalia, pastor. exactamente, glosolalia, Gali Matías. Él habla, pero cuando vamos a la Biblia,
vemos que de verdad está hablando idioma, aquí es lo que tenemos que ir, porque lamentablemente por esa palabra lengua, la gente ha tergiversado el significado, pero cuando nosotros nos vamos al original griego y vemos que glosa es idioma, cambiémosles todo en Hechos y en 1 Corintios, en vez de lengua, pongamos el idioma y van a ver cómo vamos a tener una mayor comprensión del texto, mayor comprensión, y ya no va a haber esta pelea, lamentablemente. Es más, en NTV, creo, en la nueva traducción viviente, si es que no me equivoco, viene con todas las palabras idioma, y ahí podemos ver claramente que se entiende mejor. Lamentablemente, en la traducción, al momento le pusieron lengua, Ajá. y eso ha venido a causar una polémica entre hermanos cristianos. Y como digo, antes que nada, una polémica, no estoy hablando en términos malos, no. No hay que atacar. Si el hermano cree, hay que, todo es con amor, dijimos. Pablo habla del amor principalmente. Entonces, si alguien a lo mejor está equivocado, nosotros tenemos la obligación como hermanos cristianos ir con la palabra y enseñarle con amor, sin necesidad de burlas, sin necesidad de criticar a la otra persona, sin necesidad de tampoco quererlo humillar, porque lamentablemente hay bastantes personas que tratan así. Así que nosotros tenemos que marcar la diferencia, y a la persona que queremos hablarle con amor, y para hablarle también hay que ser asertivo, buscar el momento y el lugar indicado para que esa persona no se sienta ofendida, y es más, de verdad aprender el verdadero significado. No, sobre todo, sobre todo quiero hacer acá también un énfasis, sobre todo con nuestros hermanos pentecostales, ¿no? Tradicionales, que respetan la palabra de Dios, la estudian, ¿no? Y tienen un orden, ¿no? Sobre todo con eso, ¿no? A los neos hay que jalarle las orejas, ¿no? Porque tienen una línea ahí bien delgadita entre, me parece a mí, bueno, no sé, de repente muchos de ustedes van a poder, no estar de acuerdo conmigo. Hay una línea muy delgada ahí entre, no sé, el satanismo, no sé, entrar a una iglesia y ver a más de 300, 400 personas gritando y diciendo un montón de incoherencias, sabe Dios a quién le estarán hablando, ¿no? Y muy erradamente, ¿no? Muchos de ellos dicen que hablan de esa manera porque el diablo no los entiende, ¿no? Que es un lenguaje solamente entre ellos y Dios. No sé si han escuchado eso. A ver, nuestros hermanos que nos están viendo, qué cosas han escuchado acerca del don de lengua, lo pueden escribir, ¿no? Una de las incoherencias que yo escuchaba era de que ellos hablaban así porque el diablo no lo entiende y solamente es un lenguaje entre Dios y el hombre, ¿no? Yo recuerdo un tiempo que estaba viviendo un momento muy difícil de ansiedad depresiva. Yo necesitaba que alguien ore por mí y también hablar y orar con Dios y tener ahí alguien con quien conversar. Y recuerdo que un grupo de jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes, como 20 tantos jóvenes, querían orar por mí y en eso comenzaron a hablar en lenguas. Glosolalia, ¿no? Y gritando, y se me escarapeló el cuerpo de la punta de mis pies hasta la punta de mi cabeza y sentí miedo, temor, ¿no? Y yo me quería ir y el hermano, quédate porque es el espíritu del diablo que no acepta la voluntad de Dios. No, hermano, yo me quería ir porque en realidad me dio mucho miedo a pesar de que ya tenía mucho tiempo. Entonces, como decía Washington, me parece que hay dos puntos aquí que hay que tener que aclararlas, ¿no? Porque luego, bueno, van a pensar que no afecta, ¿no? Nuestra doctrina de fe y normal, pero hay un neopentecostalismo que me parece que ya está cruzando la línea y eso es importante aclararlo, ¿no? Porque si no hay orden, no hay nada, un pastor que te dice, suelta la lengua, hermano, suéltala, la, y todos comienzan a invitarlo, la babá, entonces a mí me parece que ya hay algo extraño, ¿no? Algo satánico quizás, Natalia. Sí, o sea, yo creo que más que satánico, yo diría muy emocional y no produce fruto. O sea, emocional y no produce fruto. Porque, o sea, si tú comienzas en ese momento a no haber orden, o sea, comienzan a hablar todos por todas partes, ¿no? Y todo se vuelve un espectáculo, un show, girando como locos, dando volantines, hablando cualquier otra cosa, y así todos, o sea, y digo, ¿dónde quedó lo que Pablo dijo? ¿Dónde quedó lo que Pablo dijo? O sea, no entendía eso, ¿no? Hay pentecostales tradicionales, sí es verdad, y nuestros hermanos pentecostales, no nos dejarán mentir, ellos sí creen en el orden. Ellos se entienden ciertamente en el orden y ellos, a pesar de lo que Natalio, discúlpame. Espera, Hay una pregunta aquí que quiero que respondas. A ver, dime. Mira, hay una pregunta muy importante porque acá dice, ¿no? Bélix Mamani
que dice, hermanos, no entiendo bien la diferencia entre neopentecostalismo y pentecostalismo. Ya, el pentecostalismo es el pentecostalismo clásico que sostiene que hay dones vigentes hasta ahora y hay un bautismo del Espíritu Santo, y tienen los carismas, ¿no? Pero ciertamente mantienen una línea ordenada, una línea bajo la soberanía de Dios, o sea, una línea muy respetuosa doctrinalmente y teológicamente, aunque no comportamos ciertas cosas, ¿no? Pero el neopentecostalismo es la exacerbación de eso, o sea, el extremo de eso, o sea, ya tiene y viene mucho con todo esto debajo de la mal llamada, yo lo llamo la doctrina de la falsa prosperidad, de la doctrina de la prosperidad y de la confesión positiva, que ya viene con todo este movimiento y que aparecen los super ungidos, los super apóstoles, ¿no? Y viene con todo eso, ya todo ese paquete es un pentecostalismo distorsionado, ¿no? Inclusive quisiera hablar sobre lo que ocurrió en el año 1906, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, cuando se experimentó ese bautismo de Espíritu Santo en lenguas. Ellos comenzaron, obviamente, a hablar en lenguas, pero lo curioso es que ellos creían que era idiomas. Ellos no pensaban que era glosolalia. O sea, el origen de los pentecostales, ellos creían que era idiomas. Por eso, apenas Sí. recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Comenzaron a mandar a todos sus misioneros a otros países para que vayan y prediquen, ¿no? Pero no funcionó. Pero no funcionó lamentablemente porque obviamente ahora no recuerdo bien si en realidad recibieron un don de lenguas en idiomas y en ese momento no se presentó, o es que nunca recibieron el don de lenguas y no fue glosolalia, y después cuando quisieron experimentar en otras tribus, en otros lugares, no funcionó. Entonces, pero es eso, ¿no? Y sabes algo también curioso, donde yo digo, aquí creo yo que Pablo sí habla de idiomas, es aquí, permíteme leerles, en el capítulo 14, versículo 21. Ahorita después voy a tocar el versículo 2, que justamente es el versículo más candente que divide un poco más, ¿no? Pero el versículo 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, entonces si estamos hablando que el don de lenguas es señal a los incrédulos, ¿por qué tienen que hablar todo el mundo en lenguas que no se entiendan? Es que tiene un don evangelístico. Claro, no, y más Es que que todo, tiene un fin, Natalio, perdón, tiene un fin. dice Perdón, después un en el fin. mismo capítulo, Pablo dice después, si todos están hablando en lengua y viene un indocto, van a creer que todos somos locos. exacto. O sea, y si O sea, era sí, como ellos dicen, entonces, si era como muestra a los incrédulos, ¿por qué le dicen en ese momento no lo hagan? Porque si no van a creer que somos locos. claro, entonces en ese momento sí se entendería que fueran lenguas porque es una señal a los incrédulos ese don de lenguas. Exactamente. No es una señal a los creyentes, ¿no? Sino el don de lenguas es una señal a los incrédulos. Sí, Y ahora, puesto. perdón, Natalia, para acotar esa idea, como dice, Sí. una señal, ¿para quién dice? Para los incrédulos. Para los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos en ese tiempo eran los gentiles de distintas naciones. No ¿Y cuál creían. era la señal? Que yo iba a hablar en el idioma de ellos. Esa era Claro. la señal. Pero ahora tú hablas lenguas y tú no estás hablando para los incrédulos. Tú estás hablando nomás si es que te entiendes, ¿no? Si es que las personas que hablan en lenguas se entienden. No lo sé, sinceramente, porque yo no he tenido esa experiencia. No lo sé. Si es que se entienden, deberían hablar solamente en silencio y para ellos, porque Pablo también lo dice. O sea, no lo utilizan de verdad como, si es que dicen que están vigentes, no lo utilizan como lo deberían utilizar de verdad el don de lengua, ¿no? O sea, Xiomara. para los incrédulos, para atraer gente, para ver que el Espíritu Santo te muestra y puede hacer hablar otros idiomas y muchas cosas. Xiomara, Sí. tu señal.
Bien, mientras recuperamos la señal de Xiomara, ¿no? Hablábamos un poco de este don. ¿Ya está Xiomara? ¿Sí? Sí, se me está desconectando, Perfecto. chicos, perdón. Sí. Le he apagado y le prendí. Ya, creo que Natalia está hablando algo para la edificación, a ver, En de la Corintios iglesia, pero 14:20, creo. hablando Está hablando de 20, que ese don tiene un 22, así objetivo, que que es evangelizar. Sí. ya, pero ¿y por qué en el capítulo mismo 14, en el 14:4 ahí dice, Así no, mismo se en el edifica 3 y uno. 4 dice, ajá, el que habla Claro. en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Porque Pablo estaba haciendo la jugada maestra, no estaba dándole con palo a los corintios, sino estaba... Pero y siempre va a mira, ser la aquí jugada vamos maestra en algo todo ahí. momento. Siempre va a Justamente estar esos siendo versículos, sarcástico en todas las palabras que diga. No Ese es- siempre. No está siendo sarcástico. No está Pero siendo no está No sarcástico. siendo está siendo sarcástico. sarcástico, porque No él está dice, siendo el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, Y no está pero siendo el que sarcástico. profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, Ujú. pero más Bien, que sí, profetizaseis, porque mayor es el en que idioma, pues, profetiza que el que habla en lenguas, a claro, no ser que las interprete espera, para que la iglesia reciba la edificación. sí, no, sí está bien, Xiomi, pero, o sea, como dije, cambiémosle la palabra por idioma. El que habla idioma extraño, así mismo, ¿qué dice? Pero a mí no me edifica hablar otro idioma. Pero es que, a ver, No, ¿cómo Porque que ¿qué no? por es eso Pablo, edificar? Edificar es algo que me alimente, que de verdad me llene, ¿cierto? Si yo claro, tengo un pero por eso, concepto de o sea, la edificación, palabra es eso va a ser idioma, para mí. pero la palabra Pero es si yo idioma. hablo un idioma, ¿de qué forma me va a edificar? En el otro sí hace un eso donde dice, ¿no? Así que las lenguas son por señales, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces ahí sí hace una diferencia. Mientras que en este de aquí habla que es para uno mismo su edificación. te explico. Inclusive ahí Pablo habla que él habla otros idiomas, ¿no? Claro. Claro, Te Claro, explico, él habla, exactamente. ahí dice que él habla otros idiomas. Y sí, claro, porque él Hablando viajaba idiomas. te explico un poquito. hablando de idiomas. No, Perdón. perdona tú un ratito, perdona tú un ratito. Lo que pasa, si nos vamos al original griego, Xiomi, tú te vas a dar cuenta que la palabra, siempre cuando hablan, es la palabra glosa, es la palabra idioma. El problema no es en el original, no. El La problema es en ¿Es la la traducción? traducción, que le pusieron exactamente, unas Lenguas. palabras le ponen lengua, en otras le ponen idioma, pero si tú vas al original griego, que gracias a Dios ya lo vamos a ver, tú te vas a dar cuenta que siempre están hablando de la palabra glosa. Y la palabra glosa lo que implica es idioma. Es más, esos versículos justamente, y no dice, vamos al primero Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas, yo lo voy a decir en idioma, porque el que habla en idiomas no hablan los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla el misterio, dice, porque el que profetiza a los hombres para edificación, exhortación y consolación, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esos versículos, lamentablemente, no solo han sido mal sacados de un contexto en el caso de las lenguas, sino también en la profecía. Pero eso no lo vamos a tocar en este momento, lamentablemente. Pero como para que Porque yo veamos sí creo en cómo, la profecía. Sí, también. exactamente, pero como para que veamos cómo lo han sacado del contexto. Tanto que ahí no hay pastores, sino profetas. Es más, justamente en el Facebook, en este video, alguien que se hizo llamar querubín. No, ya que es otro suena loco, leve. Ya. es verdad, uno de Colombia. Me imagino Sí. que el pastor, pero se pone querubín Carlos Quintero, imagínense, querubín Ay, Bueno, Carlos ya. ponen Quintero. ángeles acá. Ya tenemos tema para otro programa. Claro. No, ¿Existen aún, porque ¿sabes está dónde viene? vigente aún los querubines? Podemos tratar, ¿no? Pero ¿Sabes mira, acá, ¿Sabes cuál es lo interesante, Dani? Es que el versículo 2 justamente es donde ahí está la controversia más, creo yo, sustancial, porque he leído artículos sobre, por ejemplo, pensamiento pentecostal, he leído ciertamente comentarios de hermanos pentecostales, y creo que este versículo es el eje central en donde se basan, y mira lo que dice la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Claro. Entonces, primero, como bien dice Washington, si nosotros vamos al original, vamos a ver lo que dice lenguas como glosa, que significa idioma. Y en la palabra de Espíritu habla misterios, no está hablando de algo extraño, sino está hablando de algo que no se sabe.
recordemos que el canon en ese tiempo no estaba cerrado, en ese tiempo todavía no se cerraba el canon. Ellos ni se imaginaban que el canon iba a ser cerrado, o sea, no tenían la idea de Biblia en ese momento, ¿no? Entonces, hablaba de cosas habla misterios, cosas que todavía no son reveladas. Por eso es que el don de lengua se le considera como un don de revelación. ¿Me dejo entender? Entonces, es por eso que cuando uno oraba, vamos a decirlo así, comenzaba todos a hablar, voy a poner contextualizándolo a mi tiempo, ¿no? Mi tiempo. Uno se levantaba y hablaba en ruso, otro hablaba en alemán, otro hablaba en chino mandarín. Obviamente voy a pensar que todo el mundo está loco, porque no entiendo nada. Yo soy peruano, digo, Dios mío, ¿qué ocurre acá? Me dejo entender. Pero cuando, por ejemplo, esas personas recibían esa revelación en otro idioma, en un idioma extraño, en un idioma que no conocen, obviamente yo no lo voy a entender porque, por ejemplo, yo no hablo chino mandarín. Me dejo entender. Yo comienzo a hablar chino mandarín, pero yo no lo hablo. Me dejo entender, yo no lo hablo. Pero sé que hay una, ¿cómo se dice la palabra? Hay una certeza de que es un idioma y yo le estoy hablando. No sé de qué idioma es, porque no la conozco, pero sé que estoy hablando. Entonces ahí me edifico yo. Entonces podemos hablar desde ese lado. Ahora, una vez voy a contar una experiencia que pasó justamente mi pastor. Mi pastor dice que comenzó a hablar en lenguas a un hermano y lo que le dijo, perdone, pero usted está hablando en hebreo. Y él no sabía que estaba hablando en hebreo. Me dejo entender. Entonces fue como que se quedó así como que, mira, yo solamente estoy hablando en lenguas así como que pensando que son lenguas, pero estaba hablando en hebreo, ¿no? Si hubiera ido a Israel, pues era Dios hablándole, ¿no? Que se vaya a Israel a predicar. Entonces, en ese momento, en ese momento, o sea, yo por eso digo, yo soy continuista. No, yo sí creo, yo soy continuista moderado, creo que igual siempre voy a someterme siempre a la soberanía de Dios. O sea, yo no voy a calificar a Dios continuista y cesacionista, porque Dios es soberano y hace como quiere, con quien quiere y donde quiere. Me dejo entender. Pero yo creo que el Señor sigue manteniendo vigentes los dones ordinarios y extraordinarios, pero siempre con un propósito específico. Siempre hay un propósito específico, muy específico. Y particularmente para poder terminar con este tema, sí, para entender con este tema, como le digo, particularmente, yo también en su momento cuando vengo de una tradición neopentecostal, vengo de una tradición neopentecostal, que esos son bravos, sinceramente, yo veía y me veía a mí, me autoevaluaba y veía que no había un fruto. Me dejo entender, no había un fruto. Ahora, supongamos que ya es glosolalia, o sea, voy nuevamente a volver en el cuadro de la glosolalia. ¿Ya? Ya, vuelvo al cuadro de la glosolalia. O sea, no se puede mantener un orden. O sea, no puede haber un orden porque veo muchas iglesias neo y digo, o sea, Dios es un Dios de orden. Nosotros tenemos poder y control y dominio propio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, o sea, es que hay que dejar libre el espíritu. Entonces, si hubiera libertad del espíritu, Pablo hubiera dicho, ¿saben qué? Dejen libertad del espíritu y todo el mundo hable como quiera y donde quiera y por donde quiera. O sea, si es que no se va a entender lo que vas a hablar, ya sea glosolalia o ¿cómo se llama la otra? Xenoglosia, ya sea cualquiera de las dos cosas, amigo y amiga, si no se va a entender en la congregación, no lo hables. No es edificación. Perdón un ratito, Natalia. Hay un comentario que dice Carlos Illegas, dice... Ponlo, ponlo, Carlos Illegas, no sé si lo puede poner, o sea... Carlos Villegas. Y llegas, está ahí nada más. Otra cosita, ¿no? Porque aquí le van a tocar ese tema. Yo tengo el mismo pensamiento que Dani. Yo, para todos, no, a mí no me gusta que me digan que bautista, que reformado, que pentecostal. No, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Muchos van a decir, ay, quiere tirarse, qué sé yo, o se quiere creer súper cristiano. No.
lamentablemente, desde mi punto de vista, yo creo que todos estos títulos, todas estas denominaciones le han hecho daño a la iglesia. Entonces, cuando me dicen a mí, yo asisto a una iglesia bautista, pero cuando me dicen a mí, ¿qué tú eres? Ahí está, esa, es justamente, gracias. Dice, hermana, a usted siempre le toca defender la parte más difícil. No sé si porque de verdad cree o lo hace para enriquecer el conversatorio. No, ella sí, o sea, Bueno, ella si no es lo creyera, pentecostal. no, ni siquiera Todo lo está defendería, armado. ¿no? Acá todo está armado para... Sí, No, o sea, es para que vean que ella es pentecostal, yo como soy estamos Claro, hablando y acá. de verdad, yo hermanos, soy quiero decirles algo así muy claro, si es que lamentablemente la iglesia puede también destruir estas cosas que para otras personas, porque como ustedes, bueno, Dan y Washington han experimentado esto, o tú has estado, ¿no, Washington, ahí pidiendo a Dios que te dé ese don, que tú puedas querer hablar, tú querías, pero era porque te decían que si no hablabas, no eras así, no eras un verdadero cristiano, algo así te decían, o solamente Claro, o sea, Quería sé porque era no parte que de... conocía. Quería no, porque no conocía. no, pero o sea, ella va a la pregunta, ¿qué es lo que me decían? Me decían que si yo no hablaba en lengua no tenía el bautizo del Espíritu Santo. Ya ves, Lamentablemente, entonces eso perdón, es algo y lo que uno, incorrecto. En la iglesia nadie te puede decir que si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo o no tienes a Dios en tu vida. Bueno, pero Eso te es lo dicen. claro, o sea, exacto. Y es lo escúchame, que tú chicos, dices, esa es la Xiomara. mala experiencia que ustedes han vivido con respecto a ello. Y de verdad No, les pido yo perdón aquí a ustedes por todo eso que les han causado, porque no me imagino a mí que me hubieran causado tremendo, no sé, escenario o cosas, no sé, que me dijeran cosas que yo era como que, espérate, tengo que hacer todo esto, tengo que cumplir todos estos requisitos para recién ser cristiana. O sea, de verdad, chicos, les no, pido pero yo te digo, para mí que fue una puedan bendición. perdonar también a eso, ¿no? Porque nosotros hablamos, sí, de sana doctrina, sí, de Dios, sí, de la palabra, pero también tenemos que perdonar esas cosas, ¿no? Que la iglesia, como les digo, eh, muy directamente ataca y hace, yo les cuento, en mi iglesia también, yo veía que la gente se tiraba y si no te tirabas, pues lamentablemente no tenías la unción del Espíritu, o no eras ungido, ¿no? ¿En tu ex Amén. iglesia o en tu iglesia? En mi iglesia antiguamente, cuando estaba Allá. el pastor anterior. Ya, Él, ya. bueno, hacían estos tipos de cosas y a mí me asustaba. Yo iba a la iglesia, pero era como que veía eso, yo tapaba mis ojos porque no quería ver, decía, no, ahorita se me mete un demonio o algo por ahí y tapaba mis ojos, ¿no? Y bueno, pero yo no lo veía como normal, se los digo así, siendo una niña no lo veía normal. Y yo decía, "¿Y cómo esta gente se puede tirar así?" O cuando bailan, ¿no? Y comienzan a empujar, yo digo, como el Espíritu te Amén. da, Dios te da, ¿no? Amor, dominio propio, control sobre tus actos. Entonces, ¿cómo yo puedo estar empujando a otras personas mientras estoy bailando, danzando, si es para Dios? No puedo estar haciendo eso. Eso es Ok. incoherente, va en contra de lo que Dios me podría dar, ¿no? Ok, bien, hermanos de Proyecto Coalición, estamos con este tema muy, no sé si decir controversial, pero sí muy importante, ¿no? Para la iglesia está vigente aún el don de lenguas. Vamos a estar con temas también pero muy buenos. O sea, todavía no acaba el programa, pero el jueves que viene, vamos a tener un tema importantísimo. Los eventos de milagros, esas noches de milagros, los eventos que hacen algunos pastores para que venga la gente a recibir su milagro, ¿no? De sanidad, lo que siempre es fraude o es propósito de Dios. Eso es lo que vamos a tratar el día jueves a las 8 de la noche, no se vaya a olvidar, ahora estamos los jueves y domingos de 8 de la noche a 9:30 de la noche. Hoy día estamos hablando sobre el don de lenguas. Natalio, ¿querías decir algo? sí, sí es lamentable en hechos en Ujú. lugares carismáticos. O sea, hay dos bandos muy claros, ¿no? El sectarismo y perdónenme, pero voy a tomar algunas veces sectarismos en ambos lados, ¿no? El sectarismo reformado y el sectarismo carismático, ¿no? El sectarismo reformado, que si tú no piensas como Calvino piensa, ¿me entiendes? Por lo tanto, tú no eres cristiano. Y el sector carismático, neocarismático,
que si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo No y tú experimentas. o tú no piensas como ellos piensan, eres una persona natural, carnal, y eres hijo de Dios, pero muerto, ¿no? O sea, o sea, una combinación extraña entre ser y no ser, ¿no? O sea, es como si fuéramos tibios, ¿no? Entre esta cosa de naturales, ¿no? Cuando la palabra de Dios te muestra una persona natural, una persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, ahí vemos de esa manera cómo es que para poder llegar a estos dos polos opuestos no, le ha hecho mucho daño a la iglesia. Yo particularmente, Washington y Dani, a diferencia de ellos dos, yo sí me considero de una denominación porque abrazo ciertamente una confesión de fe, hay ciertas cosas que yo creo y tiendo a eso, pero eso no me aleja a mí de Xiomara. ¿Me entiendes? Eso a mí no me aleja de Xiomara. Además, con Xiomara, ayer hemos estado, entre ayer y hoy día hemos estado, le he mandado información, hemos estado compartiendo documentos sobre el don de lenguas, sobre ciertas cosas. ¿Por qué? Porque me gusta aprender de ella y una de las cosas que creo que tienen los pentecostales y que muchas veces a algunos bautistas de repente o algunas personas reformadas nos faltan es la devoción intensa en la búsqueda del Señor. Y creo los cristianos, ¿no? Los cristianos, en claro, realidad. obviamente estoy hablando de ellos, ¿no? Y creo yo que tenemos que ser uno, ¿no? Volver nuevamente a esta unidad a pesar de las diferencias. Dani, Washington y yo creemos que son idiomas en el don de lenguas. Xiomara habla cree que es una glosolalia en lenguas espirituales, pero nos amamos en el amor del Señor. Exacto. ¿Sí? Justo habíamos, creo que en la clase, la última clase, la penúltima clase tuvimos, era la unidad y la uniformidad, ¿no? No vamos a llegar a ser uniformes, como que todos así cachaquitos, pero sí unidos, ¿no? Cada uno con sus principios, pero también unidos en Cristo. Amén. Claro. O sea, créeme que yo siempre, cuando oro, esas son mis oraciones. He visto, créeme que me siento mal. Yo sigo bastantes páginas reformadas, pero cuando hay alguien pentecostal que opinan algo, rapidito tratan de menospreciarlo o burlarse. Entonces, por eso yo no me gusta Usar la palabra reformado. Exactamente. Muchas Sí. veces, y lo que dijo Natalia es verdad, muchas veces buscan conocimiento, leen 20, 30, 40, 50 libros, pero en su corazón no hay amor. ¿De qué vale que sepan la doctrina y la gracia si no muestran para los otros las gracias que hay en esas doctrinas? O sea, la gente cree que nada más con saber teología ya está todo. Y lo que nosotros debemos buscar primeramente es una santidad. Y cuando tú encuentras la santidad, vas a encontrar amor hacia tus otros hermanos. Que eso es lo que nosotros tenemos que tener. No hay que burlarse de las otras personas. Yo veo que, vamos, yo no comparto que una mujer lidere una iglesia, ¿no? Y hay hermanos que sí, la vez pasada me puse con un hermano a conversar y dije, está bien, respeto su opinión. Pero como te digo, en las páginas de los reformados perdón. Eso es lo más bonito, ¿no? Cuando conversas con esas personas y compartes ciertas cosas que tal vez no llegan a digamos, a estar de acuerdo, pero puedes tener una conversación fluida con estas personas. En doctrinas secundarias, ¿no? De eso me están hablando. Claro. Es que yo no puedo permitir que alguien venga y me diga, Jesús no resucitó, pues. Claro, yo no tengo nada que compartir, por ejemplo, con el pastor del Movimiento Misionero Mundial que decía que Jesús no es Dios. Claro. No, exactamente. Ahí no podemos. Porque digan, yo particularmente diría, no, yo tampoco no compartiría con una persona que diga que Jesús murió por ti y para mí para que tú seas rico, ¿no? O sea, rico, Dios, económicamente, materialmente, económicamente, ¿no? Lo que hablábamos un tanto también era de que las diferencias que se podía tener, ¿no? En estos temas que no perjudican nuestra salvación, no son herejías, no son doctrinas por así decirlo, importantes. Ok, Pablo hacía énfasis también en Corintios 13 sobre eso, ¿no? Sobre eso, ¿no? La importancia del amor, ¿no? Aunque algunos toman esos versículos para enamorarse, para ponerse de novio,
para soportar, ¿no? El amor todo lo puede, hermano, el amor todo lo soporta, todo. Bueno, bien por usted. Pero Pablo estaba hablando de un amor que va mucho más allá de ese amor de pareja, ¿no? Pablo estaba hablando que es más importante el amor, y me parece que es lo que sucede aquí ahorita hablando de este tema. Pero como les decía, ¿no? Hay una línea bien delgada entre de nuestros, no sé si decir hermanos, pero bueno, de los neopentecostales que ya han distorsionado por completo. Este, yo no estoy de acuerdo con la glosolalia, pero han distorsionado por completo este don, hablando de glosolalia. ¿Cuándo es que sucede eso, Natalio? ¿En qué momento? Hay un libro muy bonito aquí en Perú que se llama ¿En qué momento se apachurró el Perú, no? Sí, Bueno, no es un libro, sino Mario Vargas Llosa, pero ¿en qué momento se malogró todo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué sucedió? No sé si tengas fechas, pero hay una sí. intención ahí de hacerlo. Ganar Es más que, gente, claro, plata. es que en realidad, a ver, hay varios aspectos y no, y lo voy a decir con todo el amor del mundo. Hay varios aspectos que engloban eso. En primer lugar, esto no es nuevo, o sea, nuevo no es porque hemos hablado justamente del montanismo. El montanismo también entraba, era una secta que entraba en una especie de éxtasis y que emitían un montón de sonidos, no había orden. Ellos creían ser los santos y que no deberían, no deberían ni siquiera de comer carne, inclusive ellos creían que iban a ser ellos los escogidos, los únicos escogidos, ¿no? Pero después, a partir del siglo XX, comienza esta cosa de exacerbada y delante de todos y todo un desorden en la glosolalia, es porque nuestra esencia latinoamericana es mística, es ritualista, me dejo entender. Le Claro, gusta nuestro contexto. lo astrómico, lo La metafísico. idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia. Entonces, por lo tanto, Latinoamérica está muy arraigado con el neopentecostalismo, así exacerbado. Créeme, o sea, es una doctrina que ha arraigado muchos lugares de Latinoamérica. Y es por eso que, gloria a Dios que no nos están apabullando, me dejo entender, porque es así. O sea, Latinoamérica siempre le ha gustado esto místico, o sea, un objeto que puedan tocar para que su fe sea incrementada, ¿no? Y por eso es que aparecen las piedras ungidas, por eso es que aparecen, Vamos a tener un programa de eso, vamos a tener un programa de eso. por eso es que aparecen, Claro. no sé, los paños ungidos o el famoso pare de sufrir, ¿no? De esta cosa Bueno, ya es. de la cruz de Cristo. Pero ¿por Claro, qué? ya es demasiado. ¿Por qué era tan exitoso todo eso? En primer lugar, porque el latinoamericano, por naturaleza y por su idiosincrasia, siempre ha sido así, ¿no? O sea, y segundo, como los brujos, yo lo digo así, casi como los brujos, porque mira, te soy sincero, he escuchado cómo se compara, cómo pastores de un movimiento neopentecostal hablan el mismo lenguaje que los brujos, de dimensiones, de portales interdimensionales, Entrando a otra dimensión. ¿me entiendes? O sea, cosas así, cosas astrómicas, y tú dices, espérate, o sea, pero, y te hablan casi el mismo lenguaje, y que no son palabras que utiliza la Biblia o que lo encuentres, ¿me entiendes? Aunque sea como concepto, me dejo entender, pero te hablan casi el mismo idioma, y digo, pero, o sea, ¿qué ocurre? O sea, hay un sincretismo entre el cristianismo y esta idiosincrasia ritualista que nos trae nuestros antepasados, pues, ¿no? Entonces, ese es el problema, creo yo. Ese es el problema que ha arraigado Latinoamérica y que gloria sea nuestro Señor Jesucristo, que No. está viendo en la actualidad ciertas luces donde esa idiosincrasia ya se está esfumando, donde se está Sí, aplicando la palabra de Dios, ¿no? O sea, eso es bueno. sí. Natalia lo exponía muy bien. He visto también, me imagino que Washington también, que viene de una iglesia neopentecostal, y Xiomara, que también viene de una iglesia neopentecostal, porque hace un ratito Xiomara pedía perdón, pero ella también viene de una iglesia neopentecostal donde se cambió al pastor y que gracias a Dios
ahora todo está caminando de una mejor manera. Pero sí hemos notado bastante que en estos últimos tiempos hay muchas más personas y sobre todo jóvenes que están estudiando la palabra de Dios de manera correcta, digámoslo así, Así como yo. la sana doctrina, Sí, la les sana cuento, doctrina. chicos. Ajá. Pero quería plantear una pregunta, pero a ver, Xiomara, cuéntanos antes. Allá no, pues les cuento, ¿no? Que yo hasta pues hace aproximadamente un año, claro, hace un año yo la verdad de estos temas no sabía nada, absolutamente nada, yo solamente leía mi Biblia, estudiaba, veía algunos videos en YouTube también, predicas del pastor en la iglesia y todo eso, ¿no? Era algo básico. No había un crecimiento, por así decirlo, más allá, simplemente pues trataba de agradar a Dios, ¿no? En lo que yo creía. Y recuerdo que Natalia me preguntó, ¿tú qué eres? Me dijo. Y ¿yo qué soy? Cristiana. Pues cristiana, ¿no? Y él me dice, sí, pero ¿qué denominación? Y yo, ay, yo le pregunto a mi mamá y pues mi mamá me dijo, no, somos pentecostales. Y yo, ya, pero ¿qué? Y de ahí él me comenzó a hablar de otras denominaciones, las cuales yo jamás había oído antes. O bueno, sí las había oído, pero era como que Okay. yo veía a todos como cristianos, ¿no? Porque yo estudié en un colegio bautista. Entonces para mí no era un problema porque yo decía, es colegio cristiano. Y los hermanos son amorosos y hasta ahora mi hermano estudia ahí, entonces es muy bonito, ¿no? Poder compartir así. Y bueno, de ahí toda mi adolescencia yo he estado en la iglesia y siempre me llamaba la atención un poco lo que eran los estudios teológicos, no les voy a mentir, porque a mí me gusta leer bastante. Entonces, cuando bueno, le comenté eso a Natalio, ¿no? Y él comenzó a hablarme y me dijo, pero mira, hay un instituto, puedes escribirte. Y me recomendó, ¿no? Centros Teológicos Bautistas, el cual ahora podemos auspiciarlo también aquí porque vamos a hacerle su cherry. Porque sí, es muy buena enseñanza. Nuestro profesor es presbiteriano, ¿no? El de eclesiología, el primer curso que he tenido ahí, y la verdad que la experiencia ha sido muy, muy edificante para mi vida. He podido entender pasajes que antes yo solamente lo tomaba como que, bueno, eso es un pasaje más de la Biblia, ¿no? Pero ahora no, ahora lo tomo como que, wow, todos los pasajes son tan importantes y te redarguyen y te ayudan a crecer, no solamente que en conocimiento, sino que también puedas tú de verdad edificarte dentro de tu comunión con Dios y que todo eso pueda hacer un eco en tu vida para las demás personas que no conocen a Cristo. Entonces, hermanos, les animo, si ustedes también desearían seguir algunos estudios, pues Centros Teológicos Bautistas, súper recomendado. De verdad, yo voy a continuar. Entonces, por experiencia les digo, ¿no? Es un curso muy bueno. Es un centro muy bueno y que les va a ayudar bastante en cuanto a su crecimiento, ¿no? Bien, bien, bien. Xiomara le estaba haciendo el cherry a Centros Teológicos. Entonces ya no le vamos a hacer video porque ya Xiomara ya habló Como más de un minuto. por 30 segundos del Centro Teológico CTV. Pero a ver, Washington, a ver, digamos, estábamos hablando un poco, ¿no? Ya para terminar también y para despedirnos, quería dejar algo en claro como para cerrar este círculo con nuestros hermanos de Proyecto Coalición que están expectantes de que digamos si sí o no, ¿no? Porque hemos estado tirando ahí la pelotita. Pero, a ver, Washington, no estamos de acuerdo con la glosolalia, ¿ok? Y peor aún con el neopentecostalismo, que no solamente hace glosolalia, sino que la desordena, peor todavía. Y yo particularmente, o sea, yo siento que ya eso me suena un tanto satánico, o sea, ya es como que, o sea, nuestras palabras, nuestra lengua, es importante, ¿no? Para poder comunicar, para poder predicar, ahora tú, hermano, puedes predicar también con acciones, sí, está bien, pero es importante abrir la boca para predicar, es importantísimo eso. Entonces, ¿qué tan peligroso es? Si me dices que no, bien también, yo pienso más o menos que un hermano pentecostal tradicional crea en la glosolalia y de repente vaya y cruce esa línea. ¿Qué tan peligroso es? Porque una iglesia así pentecostal ordenada hay pocas, ¿no? No hay muchas. Muchas están distorsionando al neopentecostal. Es peligroso, sí, porque
ya estamos viendo lo que está pasando en la actualidad con bastantes iglesias. No solamente hablan como demonios, hay videos, hay videos, por eso digo de esas palabras, de una chica que está, según ella, hablando en lengua y da vuelta como loco. O sea, eso es un demonio. No, o sea, yo lo veo como demonio, no lo veo como lengua, no. A lo mejor hay otros hermanos que, como dice Xiomara, que ella en su intimidad habla en lengua, gloria a Dios, no por ella. Pero ya cuando ya quieren saltar esa línea ya es muy peligroso, pero como siempre digo, Se manifiesta el demonio. Dios nos manda a nosotros a predicar su palabra, a enseñar con amor. Es decir, ya cuando vayamos viendo ese tipo de hermanos, hay que enseñarle la palabra. Nadie nació aprendiendo aquí de nosotros. Nadie nació aprendiendo. Entonces, si gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de aprender un poco de la palabra de Dios, hay que enseñarle al resto. Y esto es algo que también pasa en la iglesia neopentecostal. Te dice que no tienes que estudiar teología. La letra mata, hermano, la letra mata. La letra mata, el espíritu. Lo malo de eso es que, mira, escuchamos a algunos pastores y lo tomas como cierto, y eso no es así, porque el pastor va a hablar palabras, pues todos hablamos palabras, y pues es algo humano, ¿no? Y humanamente sí, no estamos, muchas veces no decimos Pablo cosas. también se equivoca, ¿no? Pablo, ¿qué piensan al respecto? O sea, la Biblia está, nos cuenta, nos narra y también está escrita por hombres inspirados por Dios, es verdad, pero hay mucha historia ahí, ¿no? Hay muchos sucesos históricos, ¿no? De hombres imperfectos también, ¿no? ¿Qué piensan al respecto sobre Pablo y lo que acaba de poner? O sea, son hombres imperfectos también. Pero es que todos somos imperfectos. La Biblia es una serie de hombres imperfectos. Por eso es que nos dejó Dios, eso. a pesar de eso, que a pesar de su imperfección, Dios los pule, Dios los trabaja y Dios lo utiliza para su propósito. Pablo era, es más, me gusta, no voy a hablar de Pablo, sino que voy a hablar de Elías, un profeta. Y me gusta como Santiago, en el capítulo 5, cuando él dice, y Elías era un hombre con pasiones desordenadas como nosotros. O sea, era igual que nosotros. David, el único que no nos podemos ni siquiera comparar, ni siquiera un poquito, es con nuestro Señor Jesús. Pero con el resto somos hombres. Ellos en su momento fueron utilizados para un propósito, para escribir la Biblia. Ellos no sabían que estaban escribiendo el canon, pero Dios lo utilizó. Ahora Dios nos manda a nosotros, a lo mejor no nos manda a escribir el canon, pero nos manda a que nosotros prediquemos la palabra, a que enseñemos con amor, a que enseñemos la verdad de lo que es la Biblia. Porque como estaba diciendo, muchas veces en este tipo de iglesias dicen que no estudies. Es el Espíritu Santo. Pero cuando comienzas a leer la Biblia, a estudiar, ahí tú te das cuenta que el Espíritu Santo te comienza a hablar. El Espíritu Santo de verdad comienza a revelarte cosas que tú habías visto en la Biblia y que no sabías que eras de esa manera. Te comienzas a ver pasajes que tú habías leído 20, 30 veces, pero que no lo entendías. Y entonces el Espíritu Santo comienza a manifestarse de esa manera. Okay. ¿Cómo te habla Dios? Leyendo la Biblia. Ok, perfecto, sí. Natalio, lo mismo con Guachi, a ver, quiero que me des un poquito, ¿no? Para cerrar el círculo, Nato. Te pongo un ejemplo. El catolicismo dice que venerar y adorar son cosas totalmente diferentes y que el católico verdadero no adora y sabe que las imágenes no hacen milagros, pero la usan, ¿no? Como referencia. Y yo me pregunto, eso es peligroso, ¿no? Porque el 90 y tanto % de católicos en el mundo piensan que sí hacen milagros. Entonces yo si yo fuera sacerdote, si yo fuera el Papa, diría, si tengo a mi congregación equivocada, no saco más las imágenes para que se encaminen a Cristo, ¿no? Si tanto digo que las imágenes no hacen milagros, entonces las saco, porque es peligroso que yo las use porque puedo contaminar o puedo hacer que mi congregación se equivoque, ¿no? Lo mismo pasa aquí. ¿Qué tan peligroso es, Natalio, que un hermano pentecostal tradicional crea en la glosolalia como nuestra hermana Xiomara, que de repente puede encaminar a esa línea y llevarnos al neopentecostalismo? A la manera como usan ellos la glosolalia. Particularmente creo que sí es peligroso, pero como a todos, siempre, como digo, vuelvo a repetir, una doctrina podría volverse peligrosa si lo llevamos a un extremo, ¿no? Lo vuelvo a repetir, por ejemplo, nosotros creemos, bueno, particularmente yo creo en la doctrina de la gracia, ¿sí? En que somos escogidos por el Señor,
pero hay un extremo, que, o sea, y es bíblico la doctrina de la gracia, pero hay un extremo de eso que tan solo te quiere, que de hermanos, o bueno, de personas, no sé si llamarlo hermanos, de personas que te dicen, yo voy a predicar tan solo a los que quieren escucharme, a los que son escogidos, a los que demuestren que han sido escogidos. Entonces siempre todo extremo es malo. Ahora, el detalle viene aquí de que el peligro sí, pues ciertamente es inminente en ciertas circunstancias. Lo que ciertamente recomendaría es esto. No porque funcione, no porque te sientas bien, no porque de verdad sientas como que te quema, te escarapela el cuerpo, me dejo entender. Sí, siempre va a ser una experiencia bíblica. Que las experiencias sean filtradas por la palabra de Dios, o sea, que las experiencias siempre pasen por la palabra de Dios y no que la palabra de Dios se filtre por las experiencias, ¿sí? Porque ahí cometemos un grave error, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasamos la palabra de Dios a nuestras experiencias, comenzamos algunas veces a torcer las escrituras y ahí sí viene un peligro terriblemente grave, ¿no? Porque comienza a torcer para poder acomodar a mis experiencias, a lo que a mí me resultó. Por eso es que muchos creen en la confesión positiva. ¿Por qué? Porque dice, y la vida y la muerte están en el poder de tu boca. Entonces, yo creo esto como esto, y sin importar el contexto, dicen, como yo declaro, y algunas veces cuando he declarado se me ha cumplido, esto debe ser verdad. Lo que me han dicho debe ser verdad. Lo que yo leo así, sin contexto y sin nada, debe ser verdad. Entonces hay que siempre leer las escrituras, siempre estudiar las escrituras. Si yo tengo una experiencia, que de repente no está en las escrituras, como no sé si, aunque diga, como decía Martín Lutero, así resucite muertos, ¿entiendes? Y no está filtrado por las escrituras, o sea, si el propósito no está filtrado por las escrituras, así llueva no sé qué cosa, o sea, tenemos que todas las cosas que nosotros pasamos, todas las experiencias, filtrarlas por las escrituras, porque hay cosas que van a ser muy emocionales nuestras, muchas cosas nuestras, y vamos a pensar, no, es que Dios me dijo, Dios me ha prometido esto. Y saben que, y esto quería llegar, muchas veces cuando no estudiamos las escrituras, pasamos experiencias y declaramos y decimos que Dios me ha prometido esto, muchas veces volvemos a Dios mentiroso, porque recordemos que las promesas de Dios siempre son sí y amén en Cristo Jesús. Eso quiere decir que el Señor no va a retractarse de su promesa, del pacto que Él hizo. Pero muchas personas dicen, es como Dios me prometió, o dos opciones, o yo no tuve mucha fe y malinterpretan la soberanía de Dios, ¿no? Como si su soberanía fuera en contra de su promesa. Sí, bueno, es otro tema, Entonces, ¿no? Yo no creo que hagan a Dios mentiroso. Es como que yo diga, Natalio me prometió algo y no te estoy haciendo mentiroso a ti, sino que el mentiroso soy yo. Claro, entonces el problema de las experiencias o de las emociones o del netamente de las experiencias y no filtrarlo por las palabras, distorsiona las escrituras, distorsiona los atributos de Dios, distorsiona el carácter de Dios, probablemente, y esto sí es más grave, probablemente estemos adorando a un Dios que no sea bíblico, a un Dios a semejanza. Claro, por eso. Pero es que a eso me estaba refiriendo, que era satánico, en mi parecer, y hace como 30 minutos de programa me dijiste que no. La verdad, chicos, miren, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces se sataniza todo o cualquier cosa, yo creo que Dios tiene el poder bajo eso. Por ejemplo, Martín Lutero era un antisemita. Entonces, en este caso, yo la verdad, ¿cómo voy a odiar a alguien si yo estoy hablando del amor de Dios? ¿Me entienden? O sea, hay muchas cosas, porque humanamente cometemos errores, y eso es verdad. Claro. Pero humanamente también nosotros nos podemos corregir, podemos ver la luz de la verdad. Entonces, siempre hay que tener esos cuidados en cuanto calificamos a alguien como tal y tal y tal, ¿no? Sino que oremos por esas personas, que sean de verdad bendecidas, que sean de verdad fuente de bendición para otras personas que han pasado situaciones parecidas en las que ellos creían haber estado, ¿no? En
en la verdad absoluta, pero cuando pasaron ciertas cosas, la verdad se fueron doblando o no fue dando frutos, simplemente se fue pudriendo, ¿no? Entonces, sacar todo eso y volver a empezar de Cristo, ¿no? Sí, hay de todo, me parece, en las redes sociales y también en este mundo, ¿no? Gente que comenta y como hace un rato decías, hay muchos haters, se dice, ¿no? Haters. ¿no? Haters. Haters. Entonces hay ¿Cómo? muchas Aider. personas que están comentando de Haters. mal manera, pero también Pablo hablaba un tanto en Corintios 13 del amor, pero a veces nosotros tenemos un concepto de amor totalmente diferente, ¿no? Y caemos de repente en lo que piensan el movimiento LGTBI, el feminismo, que si piensas diferente a mí me estás odiando y yo no creo que sea tanto así, ¿no? Pero obviamente hay maneras de poder decir las cosas de una manera correcta. Chicos, nos hemos pasado del tiempo, el programa ha estado totalmente bueno, edificante, me parece a mí que edificante porque hemos aprendido, me parece, que este don de lenguas no es una doctrina que va a atentar contra mi fe, contra mi salvación, no es una herejía. Yo particularmente pienso que es una línea muy delgada y siempre voy a mencionar la línea delgada porque da miedo, o sea, si te cruzas, pierdes. Chicos, así, sinceramente, antes de poder hacer despedirnos, ¿no? Hay un programa entretenidísimo el jueves, también edificante, va a ser muy bueno porque en Washington, en estos días, estos últimos años, hay pastores que hasta cobran por hacer estos eventos de milagros, ¿no? Para que Sí. vean, pero yo he visto videos, también voy a jugar también un tanto al ponerte la trampita también en las preguntas, porque he visto videos donde hay niños que son sanados en esos eventos, ¿no? Entonces ya el día jueves vamos a tratar de eso. También hay unos proyectos personales que tenemos, no hemos hecho los videos aún, pero hay proyectos personales muy buenos, chicos, que tenemos con Xiomara enfocados, con el hermano Natalio, noches teológicas, días teológicas. Todavía no sabes el nombre, ¿no? Yo no lo creo, pero ahí vamos, ahí vamos a ver. Con el hermano Washington también ahí hay tiene un nombre bien bacano. Teología con el loco guacho. Teología con el loco. No es broma, en serio. ¿Okay? ¿En serio? Claro, no es broma, y bueno, y con su servidor, el proyecto Somos Luz, que también está en el Facebook, también como enfocado. Somos y enfocados, ya está corriendo en Facebook, así que si puedes ir ahí y darle clic, prometemos que vamos a crear contenido constantemente y también entrevistas. Hermanos, hay que despedirnos de nuestros hermanos del Proyecto Coalición. No hay que alargarnos mucho porque así nos hemos pasado bastante el tiempo. Washington. Ok, nuevamente vuelvo a repetir lo que dije en mi introducción. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Amén. En todo, caridad. Todo sea con amor, hermanos. Jesús fue confrontativo, pero lo hacía confrontar al pecado por amor. Tenemos que imitar al más grande, ¿no? Ser confrontativos con amor. Gracias y gracias por seguirnos, amigos. Gracias chicos por seguirnos hasta aquí. Ha sido una charla muy edificante. Creo yo que, como bien dice Guacho, en lo esencial unidad, en la duda libertad y en todo caridad, o sea, en todo amor. Creo que debemos volver a la sustancia, y esa sustancia es el amor, ¿no? Esta verdadera unidad que no significa ecumenismo, nuevamente vuelvo a repetir, al ecumenismo moderno, ¿no? Porque hay un ecumenismo clásico que se hacía, pero a esta unidad verdadera donde tienen como eje central a Cristo. No otras religiones, no otras doctrinas extrañas, no, sino como Amén. Cristo y el Evangelio, que es lo que nosotros estamos intentando defender, la centralidad del Evangelio. Los amamos en el Señor, gracias por sus comentarios, seguimos aprendiendo también con sus comentarios y nada, Dios me los siga bendiciendo. Amén. Xiomara. Sí, bueno, que puedan todos descansar alegremente. De verdad, esta charla ha sido de bastante edificación también para mi vida, ha sido muy confrontativa también,
porque si bien es cierto, ¿no? Cuando llegamos a las escrituras, vamos a llevar estudios más profundos, en donde tal vez desveles, ¿no? Esta claridad, ya no veas todas las cosas borrosas, sino que puedas ver algo claro y algo conforme a lo que Dios quiere que tú puedas ver. Entonces, hermanos, les animo que también ustedes puedan seguir leyendo sus Biblias, que puedan seguir estudiando y también buscando más de Dios personalmente, ¿no? Oren, estén ahí en contacto con Dios y en comunión con Él. Bueno, amén. Xiomara ya lo dijo todo. Yo los animo a poder seguir la página de Proyecto Coalición en el Facebook. También estamos en el Instagram como Proyecto Coalición. También estamos en YouTube con el mismo nombre, Proyecto Coalición. Y tenemos un grupo cerrado, un grupo exclusivo, donde aquí los maestros Washington y Natalio están en constante enseñanza. Hacemos devocionales también, que hacemos los 4 de vez en cuando. Hay todo un programa. Así que si quieres participar de ese grupo exclusivo de WhatsApp, vamos a dejar en los comentarios el número de WhatsApp para que te puedas integrar. Ahí el encargado es el hermano Washington, pero entre Natalio y Washington están dando, me parece, clases o talleres muy edificantes para su vida. Ok, bueno, sin nada más que decir, nos despedimos, hermano de Proyecto Coalición. Nos vemos el día jueves con un tema tremendo, no te lo puedes perder. Comparte este video, dale like, por favor. Nos vemos, cuídense, Dios los bendiga. Bendiciones, chao. Chao, bendiciones, gracias. Chao, cuídense, Dios los bendiga.